Hola, bienvenidos al curso de aritmética. Hoy hablaremos sobre sucesiones. En este caso hablaremos sobre el conjunto de números, figuras o sucesiones literarias que siguen un orden y a la vez una razón. En las sucesiones vemos tres tipos, las cuales son las sucesiones literarias, las sucesiones gráficas y finalmente las sucesiones numéricas. Entonces veamos el primer caso. ¿En qué consisten las sucesiones literarias? En este caso, como su propio nombre indica, veremos una serie de letras. Veamos un ejemplo. Si tenemos R seguidamente con O, M, J y nos preguntan calcular la sucesión que sigue en la serie. Entonces, analizando el problema tendríamos de que en este caso para regresar a la letra O tendríamos que regresar dos letras del abecedario. Entonces las letras serían P y Q. De esta manera llegamos a R. O, P, Q, R. En la siguiente también serían dos letras que sería N y Ñ. En la siguiente veremos también dos letras, que aquí sería K y L. Y por último tendríamos las dos letras que faltan, que en este caso sería H y I. Ahora, la serie que continúa en la sucesión será la letra G. G, H, I, J, J, K, L, M y así sucesivamente. Veamos otro ejemplo. Si tenemos una serie de letras que serían B, A, seguidamente con F, C, J, E. Ahora, ¿cuál sería la serie que sigue en la sucesión? Analicemos el problema y resolvámoslo. En este caso vemos que las letras se intercalan. O sea, para llegar a la letra C, primero tenemos que recorrer la letra B. Para llegar a E, primero tenemos que pasar por la letra D. Entonces, finalmente tenemos que pasar una letra para llegar a la siguiente. Aquí sería F y finalmente aquí sería la letra G. De igual manera con la otra sucesión, donde para llegar a F tenemos que pasar por C, D y E. Para llegar a J tenemos que pasar por F, G, H y finalmente para llegar a la serie que continúa tendríamos que pasar de igual manera tres letras, que serían J, K, L, M y finalmente la letra que falta sería N. Ahora veamos las sucesiones gráficas. Entonces, ¿en qué consisten las sucesiones gráficas? Como su propio nombre lo indica, en este caso hablaremos sobre figuras. Veamos un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces analicemos. Para ello nos construiremos una figura similar a la figura general. Entonces enfoquémonos en el punto que aparece en el cuadro. Por lo tanto, vemos que el punto avanzará hacia la izquierda a medida que avanzamos con las figuras. Vemos aquí el primero, luego avanza a la esquina, luego baja al segundo punto y finalmente termina en la esquina. Entonces el punto que veremos sería en esta posición. Y finalmente completando el cuadro tendremos de que la sombra estaría por aquí. Ahora veamos el círculo. El círculo en este caso se mueve hacia la izquierda. Entonces concluiremos de que... Entonces vemos que el círculo se encuentra en esta posición. Por lo tanto, la posición que tomará ahora será este recuadro. Ahora veamos el otro caso, que son las sucesiones numéricas.
Entonces veamos un esquema para entenderlo en qué consisten las sucesiones numéricas. Si tenemos una serie de la siguiente manera, donde inicia con x sub 1, seguidamente con x sub 2, ahora x sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a x sub n. Si cada una de estas variables toman un número, entonces lo denominaremos que son las sucesiones numéricas. Ahora, el orden de la sucesión sería de la siguiente manera. En este caso, x sub 1 será primero, x sub 2 será el segundo, x sub 3 será el tercero y finalmente n sería el enésimo. Entonces, este sería el orden que seguirá la sucesión. Muy bien, en la sucesión también vemos dos tipos. Una de ellas es la progresión aritmética y la otra son las progresiones geométricas. Primeramente veamos en qué consisten las progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas. En este caso lo denominaremos progresiones aritméticas. Entonces, ¿en qué consisten las progresiones aritméticas? Para entenderlo veremos un ejemplo. Si tenemos una sucesión numérica de la siguiente forma: 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente hasta el término enésimo. Ahora, analizando el problema, vemos que la sucesión va aumentando de 2 en 2. Para llegar a 6 en este caso tendríamos que sumarle 2. Seguidamente para llegar a 6 tendríamos que sumarle otra vez 2. A esto se le denomina progresiones aritméticas, ya que en este caso usaremos la adición o la sustracción. Para calcular el término enésimo usaremos la siguiente fórmula, donde el término enésimo va a ser igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 multiplicado por la razón. Entonces, esta sería nuestra fórmula que usaremos para resolver las sucesiones aritméticas. Entonces, en el ejercicio calculemos el término enésimo para n igual a 20. Entonces, n es igual a 20 y el término enésimo es igual al término veinteavo que aún no sabemos. La razón de esta progresión sería 2. El término inicial es igual a 2. Reemplazando los datos en la fórmula tendríamos el término veinteavo es igual al primer término, que en este caso es 2, más n, que sería 20 menos 1 multiplicado por la razón, que es 2. Muy bien, resolviendo el ejercicio tendríamos 2 más 19 por 2 es igual a 40. Muy bien, entonces indicaremos de que el término en la posición 20 sería 40. Ahora recordemos que si el aumento va en un número que se repita en todos, entonces a esta lo denominaremos razón. Para el ejercicio que ya resolvimos, esta es el primer término, ya que está ubicado al inicio. Y finalmente el término enésimo sería t sub n. Para nosotros, término enésimo fue el término en la posición 20. Si vemos una progresión aritmética de esta forma, entonces esta es una progresión aritmética de primer orden. Ahora, si nos piden calcular la suma de los términos de la progresión, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, donde la suma de los n términos de la progresión va a ser equivalente al término inicial más el término final multiplicado por la cantidad de elementos dividido entre 2. Entonces, esta sería la fórmula que usaremos para resolver la suma de los elementos que tiene una progresión.
Entonces, para nuestro caso, si hacemos la suma de 2 más 4 más 6 más 8 hasta el término enésimo, entonces únicamente tendríamos que aplicar los datos en la fórmula. Primeramente extraigamos los datos correspondientes. Sabemos que el término inicial es igual a 2. Término en la posición n es igual el término en la posición 20, que es igual a 40. Y finalmente n es igual a 20. Por lo tanto, reemplacemos en la fórmula correspondiente. Por lo tanto, la suma de los 20 elementos de la progresión va a ser equivalente al término inicial, que en este caso es 2, más el término en la posición n, que es 40, multiplicado por la cantidad de elementos dividido entre 2. Mitad 1, mitad 10. 2 más 40, 42 por 10 sería 420. Entonces la suma de los 20 términos de la progresión aritmética sería 420. Ahora veamos las progresiones aritméticas de segundo orden. Si tenemos la siguiente sucesión, veamos la siguiente sucesión. Entonces, para llegar a menos 9, tenemos que sumarle menos 4. Para llegar a menos 9, tenemos que sumarle más 0. Para llegar a menos 5, tenemos que sumarle más 4. Ahora, como vemos de que la razón no es lo mismo, por lo tanto continuemos obteniendo la razón de estas, donde para llegar a 0 tenemos que sumarle 4. Para llegar a 4 tenemos que sumarle 4. Muy bien, ahora sí encontramos la razón, que es más 4, ya que estas ya se repiten. Entonces 4 sería la razón. Ahora, si queremos calcular el término en la posición n, usaremos la siguiente fórmula, donde el término en la posición n es igual a la variable a multiplicado por la cantidad de elementos al cuadrado más la variable b multiplicado por la cantidad de elementos y finalmente más c. Esta sería la fórmula que usaremos para calcular el término en la posición n. Pero, ¿qué valores toman las variables a, b y c? Veámoslo entonces. La variable a en este caso es equivalente a la razón dividido entre 2. De igual manera, b será igual al número en la posición 0 menos la variable a. Y finalmente la variable c va a ser equivalente al término en la posición 0. Entonces, esas serían las fórmulas que usaremos para calcular las progresiones aritméticas de segundo orden. Excelente. Pero, ¿cuáles son las variables p sub 0 y t sub 0 y dónde lo encontramos? Sabemos que el primer término es t sub 1. Por lo tanto, la variable t sub 0 o el término en la posición 0 estará antes de la progresión aritmética. Entonces completémoslo. Regresaremos un número para atrás. De igual manera, la sucesión siguiente tendremos que regresar al anterior. Pero sabemos que la razón ya es 4, entonces sería, ¿qué número nos falta para llegar a 4? Sería menos 8. Y finalmente, ¿qué número nos falta para llegar a menos 5? Sería el número 3, ya que 3 menos 8 es menos 5. Muy bien. Entonces, a este dato
lo denominaremos P sub 0. Y al número 3, como ya sabemos, sería el término en la posición 0. Ahora, para nuestro ejercicio, si queremos calcular el término enésimo, en este caso asignaremos un número para poder usar la fórmula. Si queremos calcular el término en la posición 20, entonces calculemos el número en la posición 20. Extraigamos los datos correspondientes, donde n es igual a 20, t sub n es igual a t sub 20, es equivalente a aún no lo resolvimos. La razón de la progresión es igual a 4, ya que eso es lo que obtuvimos en la progresión. Otro dato que podemos encontrar es P sub 0, que es igual a menos 8. El término en la posición 0 en este caso es 3. Ahora usemos la fórmula correspondiente. Para usar la fórmula general, recordemos que primero tenemos que reemplazar los datos en las fórmulas que vemos en pantalla. Por lo tanto, la variable a va a ser igual a la razón dividido entre 2, que en este caso la razón es 4 dividido entre 2 y es equivalente a 2. La variable b es igual a p sub 0, que en este caso es menos 8, menos la variable a, que en este caso es 2. Y finalmente el resultado sería menos 10. Ahora, para la variable c nos indica de que es equivalente al término en la posición 0, que en este caso es 3. Y finalmente lo que nos queda es reemplazar en la fórmula original para encontrar el término en la posición 20. Por lo tanto, el término en la posición 20 va a ser equivalente a, en este caso a, ya sabemos que es 2, n es 20 al cuadrado, más b, en este caso es menos 10, multiplicado por la cantidad de elementos 20, más la variable c, que en este caso es 3. Entonces, resolviendo el problema tendríamos 2 multiplicado por 20 al cuadrado es 400, más por menos es menos, 10 por 20 es 200, más 3. Y esto es equivalente a 2 por 4 es 800, menos 200, 600, más 3, 603. Por lo tanto, el término en la posición 20 es 603. Ahora veamos las progresiones geométricas. Veamos un ejemplo para entenderlo de una mejor manera. Las progresiones geométricas. Si tenemos la siguiente sucesión, que es 108 seguidamente con 36, 12, 4, 4 tercios y finalmente el término en la posición enésimo. Analicemos el problema y extraigamos la razón correspondiente. Para llegar a 36 tenemos que dividir 3, que es prácticamente lo mismo que multiplicar por un tercio, ya que 108 por un tercio es 36. Y de igual manera, para llegar a 12 tenemos que multiplicar por un tercio. Para llegar a 4 tenemos que multiplicar un tercio. Para llegar a 4 tercios tenemos que multiplicar un tercio. Entonces podemos ver de que en la progresión un tercio será la razón. Entonces en las progresiones geométricas la razón será usando la multiplicación. Para calcular el término enésimo de la progresión, lo que tenemos que hacer es usar la siguiente fórmula, donde el término en la posición n va a ser igual a
término inicial multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, la cantidad de elementos menos 1. Esa sería la fórmula que usaremos para calcular el término en la posición n en las progresiones geométricas. Entonces, en nuestro ejemplo, si queremos calcular el término en la posición enésima, entonces para este caso diremos de que n va a ser igual a 10 o la cantidad de elementos es igual a 10. Extraigamos los datos correspondientes. 108 es el término inicial, que sería t sub 1. La razón es 1/3, que en este caso es r. Lo que nos queda es extraer los datos. Entonces sabemos de que n es igual a 10. El término en la posición n es término en la posición 10, que en este caso aún no sabemos. La razón es igual a 1/3. Y finalmente el término 1 es igual a 108. Ahora lo que nos queda sería reemplazar en la fórmula, donde t sub n es igual a t sub 10, que es equivalente a t sub 1, o el término inicial es 108 multiplicado por la razón, que es 1/3, elevado a la cantidad de elementos, que en este caso es 10 menos 1, es equivalente a 108 multiplicado por 1/3 elevado a la 9, y esto es equivalente a 9. Podemos distribuir a los dos miembros, que sería 108 multiplicado por 1 a la novena es 1, dividido entre 3 a la 9, que es lo mismo escribir 108 por 1 es 108, dividido entre 3 a la 9. Esa sería la solución que podemos indicar. Ahora veamos cómo podemos hacer la suma correspondiente de los n primeros términos de una progresión geométrica. Si queremos hacer la suma de esta sucesión 108, 36, 12 y 4, ya que es una progresión geométrica, entonces la fórmula que usaremos sería lo siguiente: la suma de los n primeros términos es equivalente al término inicial multiplicado por la razón elevado a la cantidad de elementos menos 1, todo dividido entre la razón menos 1. Ahora comencemos a extraer los datos de la serie, donde término inicial es igual a 108, la cantidad de elementos es 4, porque tenemos 4 elementos. La razón es igual a 1/3. Es un dato que ya encontramos anteriormente. Genial. Ahora lo que nos queda sería únicamente reemplazar en la fórmula que ya indicamos. Por lo tanto, la suma de los n primeros términos, que en este caso n es 4, es equivalente a 108 multiplicado por 1/3 elevado a la cantidad de elementos, que es 4, menos 1, todo dividido entre la razón, que es 1/3 menos 1. La respuesta correspondiente sería 160. Muy bien, esa sería la suma de los 4 primeros elementos de la sucesión. Con este ejercicio culminamos con el video. En la siguiente estaremos resolviendo ejercicios. Entonces los veo en la siguiente.